Wall Street sube en vísperas de un nuevo aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal y con la confianza del consumidor norteamericano en su punto más alto en los últimos 2 años y además en medio de reportes trimestrales de todas las empresas, algunas de esas que reportaron hoy ya las vamos a ver. Amigos, hoy es martes 25 de julio, 6:30 p.m. y a esta hora vamos a comenzar nuestro acostumbrado recorrido por lo que fue la jornada en los mercados financieros. Y quiero comenzar con esto. La agencia F dice Wall Street cierra en verde y el Dow Jones ya suma 12 jornadas seguidas al alza. Sigue alargando la seguidilla y este récord desde hace muchos años no se veía una seguidilla tan larga de sesiones consecutivas subiendo por parte de uno de los principales índices, que en este caso es el Dow Jones. Y el Financial Times dice que las acciones americanas suben en víspera de la reunión de la Reserva Federal. Esa reunión comenzó hoy martes, pero mañana miércoles a las 2 de la tarde se anuncia el aumento de tasas y, más importante, a las 2:30 es la rueda de prensa de ese señor que está allí, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. El S&P 500 está cerca de su nivel más alto del último año en medio de estos reportes de ganancias, y el Wall Street Journal dice que el mercado, los inversionistas descartan, desestiman las señales de recesión y el rally sigue. Y esto es porque, ya lo vamos a ver, sigue habiendo señales que indican una recesión en el futuro, aunque esa recesión la estamos esperando hace más de un año y no llega. Pero así como hay cifras económicas que demuestran que la economía es fuerte y es resiliente, por otra parte hay otras que indican una posible recesión en el futuro. Pero a los inversionistas ahorita parece que no les importa nada, solo quieren comprar, comprar, comprar y que el mercado siga subiendo. Hay mucho momentum. Y esto es lo que les comentaba al principio. Hoy hubo reportes, el índice de confianza del consumidor hoy salió a la luz pública, fue publicado y aumentó a su punto más alto en los últimos 2 años. Los números vinieron más fuertes de lo que se esperaba. Aquí les tengo el número. Esto fue hoy, martes 25 de julio, a las 10 a.m. fue esta información. Y el mes pasado, en junio, había sido 110. En julio la expectativa era que fuera 112, que hubiera aumentado la confianza del consumidor a 112, pero no, aumentó a 117, bastante más de lo que se esperaba. El consumidor tiene confianza, o la confianza del consumidor en la economía, en el futuro, está mejorando, y esto señala pues optimismo. Esto puede ser una de las explicaciones de por qué el rally sigue en la bolsa. Y los rendimientos de los bonos de Estados Unidos suben por expectativas de sesgo agresivo de la Fed. Y es que ya todos sabemos que la Reserva Federal, lo que va a hacer la Reserva Federal mañana, va a aumentar las tasas en 25 puntos básicos. Lo importante no es eso, porque ya lo sabemos, sino lo que va a decir Jerome Powell en la rueda de prensa. Jerome Powell puede ser suave y decir, esta es la última tasa, la última subida de tasas, cosa que yo descarto. No creo que se atreva a hacer eso. O puede ser agresivo y decir, señores, subimos las tasas y en la próxima reunión volveremos a subir. O lo más probable es que diga, en la próxima reunión está viva, en el sentido de que todo dependerá de la data y no sabemos si vamos a subir o a esperar, o no hemos tomado ninguna decisión, hay que esperar. Pero bueno, en todo caso, si mañana Powell es muy agresivo y dice, señores, vamos a seguir subiendo las tasas de interés todo lo que sea necesario hasta que la inflación llegue a 2%, entonces eso puede afectar el precio de las acciones y también el precio de los bonos, que son muy sensibles a las tasas de interés. Eso podría afectar el precio de los bonos, que caerían y subiría su rendimiento, como en efecto ocurrió hoy, y ahora lo vamos a ver en detalle. Dice Bloomberg que los mercados de bonos globales van rumbo a la reactivación tras baja inflación. Y es que aquí tenemos, bueno, ahí hay un gráfico en donde ven la inflación en Estados Unidos y la inflación de la eurozona. Y me parece interesante, la eurozona es la raya blanca. Fíjense que en Estados Unidos hubo una subida de la inflación que viene bajando, pero la subida en la eurozona fue mayor, sobrepasó el 10%. La inflación ya viene cayendo igual que en Estados Unidos, pero el problema de inflación en la eurozona ha sido un poco más profundo que en los Estados Unidos. Y el mercado de bonos, bueno, este es el mismo titular, pero aquí con otro gráfico. Este es el gráfico de las emisiones de bonos, ¿no? De las empresas. Estos son bonos corporativos, estos no son bonos soberanos, ni son bonos del Tesoro americano, no son bonos soberanos, es decir, de gobiernos de otros países. Estos bonos globales, estos son bonos corporativos. Y como podemos ver, ahí está la emisión anual de los bonos hasta esta fecha del año. Y en el año 2000, recordemos que a raíz de la pandemia, las tasas de interés cayeron hasta cero, y aprovechando esas bajas de interés, esas bajas tasas de interés, y además en algunos casos las empresas que necesitaban liquidez porque tenían sus negocios cerrados,
inundaron el mercado de bonos y emitieron muchísimos bonos. Ahí se ve el crecimiento en el año 2020. Y luego, a medida que han ido subiendo las tasas de interés, esas emisiones de bonos han ido cayendo, pero este año se están recuperando. Y fíjense, aquí dice Bloomberg en este titular que si hubiese una recesión fuerte, como la que algunos indicadores están avisonando, la Reserva Federal podría tener que recortar las tasas de interés hasta un 1%. Esto lo advierte Double Line y una casa de inversión, pero el dato importante es ese gráfico que ven allí, que es la medición de las posibilidades de una recesión, los indicios de recesión que tiene la Reserva Federal. Y fíjense que los picos anteriores fueron, ustedes ven ahí en el año 2000, que fue cuando explotó la burbuja del .com. Luego en el año 2008-2009, que fue la gran crisis financiera. Luego cuando el COVID, ahí ven que en el 2020 hubo otro pico. Todos esos fueron momentos muy difíciles para la economía y que aumentaron las posibilidades de una recesión y efectivamente fueron seguidos por una recesión y ahora está en su nivel más alto de los últimos 30 o 40 años. Increíble, a pesar de que la economía se sigue sintiendo y se sigue viendo fuerte, pues ahí está ese dato. Y este es el mismo gráfico, pero para que lo vean más grande, ahí están los picos que les digo, en el año 2000, en el 2008, en el 2020 con el COVID y ahora está en su nivel más alto de los últimos 40 años. Y dice que a pesar de la resiliencia de algunas cifras económicas, particularmente en Estados Unidos, otras están comenzando a mostrar grietas. El indicador de recesión en Estados Unidos de la Fed de Nueva York alcanzó un máximo de 40 años en junio, dato interesante. Pero por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ajustó su pronóstico de Producto Interno Bruto Mundial y fíjense, mejoró un poco su expectativa de lo que va a ser el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Pero básicamente lo que está diciendo es que en este año, en el 2023, el Producto Interno Bruto del mundo va a crecer un 3%. En Estados Unidos va a crecer un 1.8%. Esto es una cifra revisada, antes decía 1.6%. Ahora la mejoró a 1.8 ahí tienen la zona euro con un crecimiento muy débil de 0.8%, Reino Unido 0.4%, Japón 1.4%, China, que ha sido el motor de crecimiento económico durante las últimas décadas, 5.2%, pero ahí está la nueva estrella del crecimiento del PIB mundial, que es India, creciendo 6.1%, y ahí está la expectativa para el año que viene. Según el Fondo Monetario, el PIB del mundo crecería también un 3% en el 2024, con Estados Unidos creciendo un 1% solamente y con India creciendo un 6,3%. Pero interesante, al final lo que el Fondo Monetario está viendo es crecimiento este año y crecimiento el año que viene. Eso es un telón de fondo positivo para el mercado de valores, para las acciones, porque mientras que las economías estén creciendo, las empresas pueden seguir creciendo sus ventas y sus ganancias. Cuando la economía se está contrayendo, es más difícil para las empresas aumentar sus ventas y aumentar sus ganancias. Y UPS les habían dicho el viernes que el fin de semana iba a ser de negociaciones entre UPS y los sindicatos y aparentemente tienen un acuerdo para evitar una huelga que sería dañina para la economía de Estados Unidos. Y dice Yahoo Finance que Toyota tiene un as bajo la manga porque aparentemente encontró una nueva tecnología para las baterías sólidas y con eso podría revolucionar la industria. No es mi fuerte esta industria, no la conozco en detalle. Lo que sé es que el futuro de los carros es eléctrico y la pelea es a muerte entre Tesla y todos los demás fabricantes de automóviles. Y señores, hoy tuvimos reportes trimestrales, reportes de resultados después del cierre del mercado. El mercado cerró a las 4 y a las 4:01 teníamos a Microsoft, que fíjense cómo lo reseña aquí Investing, dice Microsoft no convence, reporte supera pronósticos, pero cae en el mercado extendido. Ya vamos a ver cómo se comportó el precio de la acción de Microsoft después de reportar estos resultados. Dice F que Microsoft ganó 72 mil millones de dólares al cierre de su año fiscal, un 0,5% menos que el año pasado. Y dice Reuters, Microsoft supera estimaciones porque la inteligencia artificial apoya el negocio de la nube. La nube es la gran vaca lechera que genera el flujo de caja de Microsoft en este momento. Y Alphabet es otra que reportó hoy. Bueno, euforia, sube en el mercado extendido, lo vamos a ver porque superó los pronósticos para este segundo trimestre del 2023. F dice Alphabet gana 33.400 millones de dólares en el primer semestre, un 3% más que el año anterior. Y otro titular aquí de Bloomberg, Alphabet, las acciones ganan ya que
tuvo mejores ingresos de lo que se esperaba en el segmento de Google Search, el motor de búsqueda. Recordemos que la preocupación que ha habido con Google es que la inteligencia artificial y particularmente ChatGPT pueden desplazar a Google. Google es el rey de la búsqueda en Internet. Muchos de ustedes lo usan, obviamente, ya inclusive es un verbo. Uno no dice voy a buscar tal cosa en Internet, uno dice voy a googlear, ¿verdad? Google tiene el 90% del mercado y el miedo, esa es su principal fuente de ingresos y el miedo es que lo pueda perder ante ChatGPT, pero fíjense que está reportando que las ganancias fueron mejores de lo esperado allí en el segmento de búsqueda. Y Snap, dice ahí uno de los pequeños titulares, Snap, que es la empresa que tiene la aplicación Snapchat, cayó después de reportar de forma decepcionante. Vamos a ver también cómo se comportó esa acción. Aquí dice que, fíjense este dato interesante para los inversionistas, ¿no? Fíjense, Google compró YouTube por 1.600 millones de dólares en octubre del 2006, 1.65 billones, son 1.650 millones de dólares. Eso fue lo que pagó Google para comprar YouTube hace 15 años, un poco más. Y solamente en el segundo trimestre de este año, que lo acaban de reportar, YouTube generó 7.670 millones de dólares solo en este último trimestre. Bueno, eso es el crecimiento exponencial de un negocio. Esos son el tipo de negocios en los que uno quiere invertir. Obviamente en YouTube no se podía invertir porque antes de que YouTube fuera una empresa pública, Google la compró. Pero bueno, quien invirtió en Google ha aprovechado esta subida exponencial. Y aquí Bloomberg dice que el triple Q, el Nasdaq 100 sube en el mercado extendido por la fiebre de la inteligencia, mientras que esta fiebre de la inteligencia artificial se pone a prueba. Es decir, ¿qué están esperando los inversionistas? Bueno, yo quiero saber si Microsoft, que junto con Nvidia es una de las dos grandes empresas que está en el centro de la fiebre de la inteligencia artificial, los inversionistas dicen, quiero saber si Microsoft realmente está ganando dinero por la inteligencia artificial, quiero ver los números, y también con Google. Están reportando estas empresas y en el medio de estos reportes el triple Q está subiendo y ya lo vamos a ver. Y Visa también reportó un aumento de sus ganancias trimestrales porque el consumidor sigue fuerte, el consumidor sigue gastando, el consumidor sigue viajando y eso es más ingresos para Visa. Spotify también reportó, Spotify se cayó en la bolsa después de anunciar resultados peores de lo esperado. Lo de Spotify es increíble, una empresa gigante que tiene probablemente más de 400 millones de suscriptores, la suscripción no es barata y sin embargo no gana dinero. Al principio, por los primeros años estaba creciendo y se le perdonaba, pero hoy en día es increíble que esta empresa tan grande no gane dinero. Pero en realidad lo que está tumbando la acción de Spotify es que ahora aparentemente hay un nuevo competidor. Le salió un competidor a Spotify que es un competidor formidable, grande, peligrosísimo para Spotify y no es otro que TikTok. TikTok está lanzando un servicio de música muy parecido a Spotify, ya está en algunos países, creo que en Brasil y en algún otro país le están haciendo las primeras pruebas, pero eso es una amenaza gigantesca para Spotify porque TikTok es un monstruo y es altamente viral y especialmente con la generación de nuestros hijos. Bueno, aquí están, fíjense el comportamiento de estas acciones en el mercado extendido después que cerró Microsoft, que había subido un 1,70% en la jornada normal. En el mercado extendido después que reportó está cayendo, al momento que yo hice esta captura, estaba cayendo un 4,27%, mientras que Alphabet, que había subido 0,75% en la jornada normal, estaba subiendo un 6% después de reportar resultados. Visa estaba casi estable, Spotify hoy cayó, fíjense eso, cayó en la jornada de hoy 14%, pero es por este temor, no solamente los malos resultados, ayer también cayó muy duro, sino por la amenaza que TikTok representa para Spotify. Aquí está Snap, que es la empresa que es dueña de Snapchat, 18% abajo, no gustó al mercado el reporte trimestral. Texas Instruments también reportó hoy, estaba cayendo 3,5 puntos. Y ahí puse los índices, fíjense que el triple Q que estaba subiendo al principio del mercado extendido, ya cuando yo hice esta captura estaba cayendo un 0,17% y también puse ahí el S&P 500 que estaba cayendo ligeramente. No sé si esto será un abreboca de lo que va a ser la sesión de mañana. Amigos, quiero recordarles que se suscriban a mi canal en YouTube y le den like a este video si lo consideran útil o les genera valor. Bueno, las bolsas del mundo. Aquí está el cierre. Tokio estable con ligera baja. El Hang Seng se disparó un 4% ayer, mientras que Shanghai lo hizo un 2%. Las bolsas chinas animadas por algunas noticias que han habido por allí. Seúl subió ligeramente un 0,30%. Europa estuvo mixto, con Londres y Frankfurt subiendo, París cayendo, Zurich arriba y Madrid abajo nuevamente, igual que ayer.
Y mientras tanto en nuestro continente, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de México, todos subiendo. Y en Nueva York tenemos a los principales índices en subida, el S&P 500 un 0,28%, el Nasdaq un 0,61%, el Russell 2000 estable pero con ligera subida y el Dow Jones ya sabemos que hoy subió por 12ª sesión consecutiva, la volatilidad estable con ligera baja. Bono del Tesoro, los rendimientos subieron, ya los vamos a ver. El dólar cayó ligeramente pero sigue sobre 101. El oro estable por debajo de 2000, el petróleo subiendo. Hoy bajó ligeramente, pero fíjense, ya está casi en 80, lo vimos en 68 hace 2, 3 o 4 semanas. Pareciera que las medidas de la OPEP Plus y Arabia Saudita están empezando a dar resultados y va encaminado a los $80 y el Bitcoin por debajo de 30.000. Aquí está el mapa de calor. Bueno, como ven, en la jornada normal Microsoft subió, aunque después cayó en el mercado extendido. Google subió y después se disparó en el mercado extendido después de reportar resultados. Vemos pues Nvidia subiendo, hay bastante rojo en el sector bancario, los bancos abajo, las tarjetas de crédito Visa y Mastercard abajo. Vemos en el sector de materiales, hoy fue un buen día para todo el sector de materiales que está abajo y a la derecha, bastante verde, pero bueno, un mercado generalmente en alza, aunque con algunas empresas importantes cayendo. Y el barómetro del mercado está mixto, generalmente subiendo, pero hay un bajón en las empresas, en las empresas de valor, en value, las grandes y las pequeñas. Y adicionalmente tenemos aquí los precios de los bonos. Fíjense, hoy subieron los rendimientos de los bonos, todos. El bono a 10 años terminó rindiendo 3,91, va camino a 4, llegará a 4% nuevamente. Vamos a verlo. Y el bono a 30 años ya casi en 4%. Y bueno, señores, para cerrar, mañana hay reunión de la Reserva Federal. Empezó hoy la reunión. Mañana a las 2 de la tarde aumentan las tasas de interés. Aquí están las probabilidades de un aumento de tasas de interés. Mañana están en 98%. Es decir, el mercado va por descontado esa subida. Interesante va a ser qué pasa con la próxima reunión. Y aquí podemos ver las dos reuniones. La de mañana, en julio 26. 98% posibilidades de un aumento. Ahora, la próxima reunión, que es el 20 de septiembre, casi 2 meses va a pasar la Reserva Federal sin reunirse para el tema de las tasas de interés. En 2 meses, en esa próxima reunión, las posibilidades de un nuevo aumento están en 21%. Ayer las vimos, creo que ayer estaban en 18%, subieron a 21%. Y lo interesante va a ser mañana, después de que hable Jerome Powell, en cuánto van a quedar esas probabilidades después que el mercado haga un análisis de las palabras de Jerome Powell y incorpore eso en los precios. Pero por lo pronto no está descartado un nuevo aumento el 20 de septiembre. Mañana tendremos más información, señores, y lo dejo hasta aquí. Si Dios quiere, mañana nos conectamos para revisar todo lo que sea la subida de las tasas, las declaraciones de Powell y el comportamiento del mercado. Amigos, saludos.